comparto algunos de mis tips para pintar o colorear la ropa en digital. Y este tema es un tema que nadie lo ve venir, nadie le ve importancia realmente hasta que lo hace. Porque igual si tú tienes una anatomía que te ha costado bastante tiempo y pues te sale medianamente bien, se puede estropear rápidamente al ponerle la ropa encima. Y por eso vamos a hablar de ello. Pero antes, la maravillosa intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ソニアミナイ。 A ver, y aquí voy a comenzar primero con el boceto, que la verdad primero hice una chica como de unos 13 años, pero luego empecé a estirarle las proporciones y demás porque me gusta hacer mis dibujos un poquito más adultos, pero dije, no, Sonia, es momento de hacer una niña más pequeña o algo así, pero igual al final me quedó como de 15 años porque no pude con la tentación y empecé a estirar el dibujo y me quedó así. Entonces me quedó más grande de lo que yo pensaba. Pero igual me gustó, entonces por eso lo dejé así. Entonces lo primero que tienes que tener es una buena anatomía o una buena estructura. Fin del tutorial. Dice que aquí se murió todo el mundo. También tengo tutoriales de anatomía. Que a ver, que yo no soy una maestra, yo tengo que mirar muchísimas proporciones y demás y tengo que tener guías y referencias porque es complicado. Pero sí, obviamente, para que la ropa quede bien, pues hay que hacer unas proporciones medianamente anatómicamente como que se vean proporcionadas, bonitas. A mí lo que más me gusta dibujar es ropa así estilo como antiguo, porque la verdad es que mis personajes son muy goticones y eso, entonces pues pliegues por montones. Entonces lo que sí me gusta hacer es comenzar a dibujar encima de la estructura, y para dibujar pliegues pues primero empiezo por los finales y luego empiezo a unir esos finales con líneas como al comienzo de la tela o al comienzo del cuerpo. Entonces comienzo a hacer como zigzags, luego hago líneas en dirección de donde vienen y así voy creando esos pliegues. Entonces un buen tip es eso, comenzar a hacer los finales primero y hacer esos pliegues un poquito exagerados, porque cuando estamos pintando la ropa a veces somos un poco tímidos con eso. Otra cosa que es bastante buena y es un error que uno suele cometer, por lo menos yo lo cometía, es dibujar la ropa como al lado o como encima y no dibujar encima de la estructura como tal, o sea, como empezar a sacarle pliegues directamente a la estructura anatómica. No hay necesidad de dibujar la ropa al lado o como encima o sobrepuesta, porque si no te va a quedar el personaje mucho más grueso de lo que lo tienes pensado, y entonces así tendrías que hacer una estructura súper delgadita y luego la capa de la ropa y demás. Entonces simplemente a veces es necesario solamente hacer literal así pliegues encima de la estructura anatómica y ya está. De hecho aquí en este ejemplo yo lo que hice fue eso, sobre todo empecé a sacar pliegues encima, las sombreras por ejemplo las quería así como expresivas, entonces hice un poquito las sombreras así directamente tal cual encima de la anatomía, y los pliegues pues muy triangulares. Los triángulos ayudan mucho a que los pliegues se vean bastante expresivos y reales. Hay pliegues que solamente hay que hacer líneas y ya está. Tampoco hay que emocionarse con lo de los pliegues. Tengo un video en tradicional también hablando sobre eso, que te lo dejo al final de este para que complementes. Y luego obviamente este desmadre hay que pasarlo en limpio. Entonces para eso creé otra capa encima y empecé a hacer el delineado o el line art con unas líneas con un valor mucho más grueso o más grande, y al pasarlo en limpio pues ya se ve más decente, ya se ve más bonito. Y aquí entonces luego comencé a pintar los colores base en una capa más abajo, y de hecho aquí ya abusé de mi confianza y borré de paso el sketch, como quien dice ya me quedó bien el boceto, entonces todo lo que hice atrás ya, adiós amiguito, y solamente dejé ese delineado, ese boceto en limpio, y empecé a agregar los colores base, que aquí comencé primero con la cara. ¿Por qué? Porque me gusta pintar caras. Entonces empecé primero a pintar la cara y el cabello y demás, me emocioné, y luego entonces sí comencé a pintar la base de la ropa,
que es azul oscuro. Cuando tengo los colores base me gusta muchísimo utilizar el aerosol para ponerle como efectos de iluminación y cine. Pero sí es verdad que le agrego muchos colores con el aerosol, a veces más saturados, a veces más desaturados. Utilizo mucho los grises, utilizo mucho los colores vibrantes. Por ejemplo, como la chaqueta era un azul oscuro, pues le puse un gradiente o un aerosol así con un azul más intenso, más saturado, más brillante, y le puse también desaturado para que no me vaya a pasar. Aparte es que los colores grises y desaturados se ven bastante profesionales y bastante bonitos, entonces por eso está bien y quedan bastante bien ponerlos en la sombra. Y aquí entonces lo que empiezo a hacer para crear las sombras, el volumen de la ropa, es tomar un pincel que sea de carácter más bien fuerte, como por ejemplo el acuarela, mi pincel favorito del Megan, pero sí, ese pincel, tomo un pincel que sea como, no sé, como que tenga una textura cremosita o algo así, pero sí es un pincel que tiene una característica más bien sólida y no es tanto como el aerosol, que es así todo disperso y de luces y demás. No, o sea, tiene que ser un pincel que por lo menos te deje los márgenes un poquito más marcados, tampoco como que se pase, pero sí que sea más sólido. Pones grande ese pincel y con este pincel es que empiezas a hacer las sombras principales. Y un consejo que te puedo dar, que pues igual esto no es una regla, porque las reglas aquí no sirven, porque igual tú luego ves que hay personas que pintan espectacular de otra manera y lo logran y demás, pero por lo general la ropa es muy sensible, es mejor no variar tanto las tonalidades, a menos de que sea una tela extraña o algo así, pero a mí por lo general no me funciona mucho hacer luces demasiado brillantes y sombras demasiado oscuras. Como dije, sí me gusta mezclar con colores saturados o desaturados, pero tampoco alejarme tanto de la base porque se ve un poquito raro. Entonces lo que hago simplemente es eso, tomar un color un poquito más oscuro o más claro, irme con despacio, o sea, sigilo, con irme despacio e ir mirando si realmente la ropa me funciona o no y hacer las sombras y las luces. Las luces, por el contrario, así como las sombras, las hago como más grandes. Las luces, a veces si no son muy intensas, también las hago grandes con el mismo pincel. Aparte es que es más rápido tener el pincel así grande y es que queda muchísimo más natural. Y en ciertos puntos le pongo brillitos pequeñitos porque los brillos sí me gusta ponerlos así pequeños, se ven más profesionales y aquí somos muy profesionales. Que eso también depende de la prenda que estés haciendo, porque si esta es una seda también puedes jugar y le pones muchísima más textura y le puedes poner muchísimos más brillos. A mayor brillo pues la tela refleja más la luz y se ve más estilo seda o terciopelo o algo así. Si no, si es un uniforme, si es una cosa más opaca, pues entonces mejor no tanto brillo, no hay que emocionarse tanto. Al final le hice un fondo así como rápidamente, como para que tenga fondo, y le hice unas luces y le agregué más luces al dibujo en una capa en modo sobreexponer, que eso lo hice ya como para que se viera más bonito, porque dije le hace fondo y me empecé a complicar la vida y le hice fondo. Si quieres ver el dibujo a más detalle, con más paciencia, con más amor, no olvides seguirme en mi IG, que ahí siempre voy a montar mis dibujos para que los veas más detenidamente. Como siempre, el mejor consejo que te puedo dar para aprender a dibujar es que veas este otro video que te dejo por aquí. Mi nombre es Sonia y nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.